Hey, hey, bendiciones. Hoy te traigo brownie red velvet con cream cheese. Un postre bastante bonito y súper llamativo. Mira qué preciosos son. Y estos son tus ingredientes. Empezaremos agregando en un bowl el azúcar, la cocoa, la sal, todo esto a mano. Esta parte la vamos a trabajar toda manualmente con un batidorcito. Luego vamos a integrar el colorante con la mantequilla que tenemos ya derretida. Diluimos un poquito. Y agregamos esta mezcla directo a nuestro bowl. Y vamos a integrar estos ingredientes durante unos cuantos minutos con nuestro batidor hasta que todo esté homogéneo e integrado. Luego vamos a tomar nuestros huevos, los vamos a batir ligeramente, puesto que así va a ser mucho más fácil de integrarlos a la mezcla. Y vamos a agregar la mitad, que sería como si estuviéramos agregando un huevo a la vez. Y de igual forma vamos a seguir integrando todo a nuestra mezcla. Continuamos con el resto del huevo, que sería como agregar un segundo huevito. Y ahora agregas la vainilla, no la vayas a olvidar, ese es el saborcito. Por último vamos a cernir la harina. Con unos cuantos golpecitos va a caer suavemente sobre nuestra mezcla. Tap, tap, tap. Y pasamos a unirlo todo muy bien con nuestro batidor. Una vez lista, vamos a separar una pequeña porción, unas 6 cucharadas grandes aproximadamente de la mezcla, y la vamos a reservar aparte.
Ahora vamos a hacer la mezcla de queso. Puedes utilizar un batidor manual o una batidora grande. Vamos a suavizar el queso y el azúcar primeramente. Cuando ya notes que la mezcla está cremosita, es el momento de agregar un huevo. Y continuarás batiendo hasta que todo esté perfectamente mezclado. Recuerda detener la máquina y asegurarte de que el fondo y los bordes se están mezclando correctamente. Y por último, recuerda de nuevo el chorrito de vainilla. Ahí está el saborcito. Mezcla solo un poquito más y ya todo estará listo. Ahora vamos a llevar la mezcla a los moldes. Si vas a hacer cuadritos, el molde es un 9×9. Pero yo necesito una mezcla un poco más delgada porque voy a utilizar cortadores. Por eso tengo un molde 12×9. Primero coloqué un poco de grasa y luego puse papel para horno, parchment paper. Así mi brownie será mucho más fácil de desmoldar. Entonces, sobre el papel voy a colocar toda la mezcla de brownie. Entonces, con mucha paciencia y muy delicadamente vamos a esparcir toda esta mezcla, llevándola muy bien hacia las esquinas y tratando de que quede bien derechita y uniforme. Entonces llegó el turno de la mezcla de queso. La vas a colocar así por porciones muy suavemente sobre la mezcla de brownie. Con mucha paciencia, suavemente, tomándote todo tu tiempo, la vas a ir poniendo sobre tu brownie. Y con movimientos muy suaves y delicados vas a esparcir toda esta mezcla de queso por encima de la mezcla de brownie. Así, bien suavecito, tratando de que se mezclen lo menos que se pueda. Ahora vas a tomar el brownie que teníamos reservado y lo vas a colocar así, a cucharadas de forma dispersa sobre la mezcla de queso. Es como si estuviéramos alternando. Brownie, queso, ahora brownie.
Y llegó el momento más divertido y artístico. Con una espátula o un cuchillito vas a hacer movimientos verticales primeramente, así, bien bonitos, y luego vas a hacer movimientos horizontales, creando lindos diseños. La verdad, puedes hacerlo como quieras. Aquí sé creativo, diseña lo que quieras realmente. Y así de chulísima queda nuestra obra de arte. Le das unos golpecitos para sentar y queda listo para llevar al horno. Cuando salga del horno notarás unos abultaditos, pero se bajará al momento de enfriar. Y una vez completamente frío, mira qué fácil se desmolda, súper fácil con el uso del papel. Está liso, como te dije, cuando él enfría vuelve y baja y se pone completamente liso. Tengo unos cortadores en forma de corazón, uno grandote, uno un poco más pequeñito. Los cortes, mira qué fácil se hacen. Como te dije, yo elegí un molde un poco más grande para que al cortar me diera menos dificultad por el grosor de la masa. Fíjate qué preciosos salen los corazones. Mira aquí cómo hago el corte. Mira el grosor del cortador y el grosor de la masa. Y así salen mis corazones con su bello diseño marmolado. Y como sé que te preguntas, ¿qué hacemos con los recortes? Pues, ñan, 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 te lo comes. Y si decides hacer una parte en cuadritos, así tendrías menos recortes, también es válido. Y así quedaron nuestros brownie red velvet con cream cheese. Yo les puse láminas doradas para hacerlos todavía más glamurosos y chic. Dime si eso no es una chulería. Así es que espero que te animes a hacerlos y déjame saber en los comentarios con quién los compartirías. Espero por ti. Bendiciones.